Pasa contexto, porfa. No güey, que eres sensible. Yo soy fuerte, te lo juro. Ya está bueno, aquí ten, el contexto que estás chingue y chingue pidiéndome, no más no digas que no te advertí, Normie Wholesome. ¿Qué? ¿A poco no te dije que eras sensible? Yo mismo te lo advertí, aquí ten el Pantera. Miss Pac-Man, no te duermas. Guerrero Flying, Funky Town 1 y 2, Ghost Rider, patrocinado por Adidas, y muchos más. ¡Qué miedo! ¿Qué quieres? Contexto. Quiero los media. Tiempo. ¿Quién quiere pasar su contexto primero? Machetazo. ¿Por qué no decides? Pantera. 50 razones por las que Dewey es un Edgy y yo soy un sensible. TikTok se ha convertido en un lugar donde muchas personas perversas pasan desapercibidas, normalizando actos grotescos únicamente porque les parecen graciosos o una simple razón para reírse. Burlarse de personas que sufrieron daño, o incluso reírse de personas fallecidas, no te hace interesante ni diferente. Te convierte en alguien sin empatía, incapaz de comprender el dolor ajeno y con una humanidad completamente perdida. Hola, muy buenas chicos. Soy Kender Z, y hoy toca analizar y criticar uno de los temas más polémicos, delicados y esperados del canal. El tema de hoy es el gore. Y para los que no saben, el gore es un tipo de contenido enfocado en mostrar violencia extrema de manera gráfica y explícita. Este tipo de material suele incluir sangre, heridas severas, mutilaciones, accidentes o incluso muertes reales, con el objetivo de generar impacto, miedo, morbo o una reacción emocional fuerte en las personas que lo consumen. Y aunque muchas personas lo ven simplemente como contenido fuerte, la realidad es que detrás de todo esto existe un problema mucho más profundo relacionado con la desensibilización, la falta de empatía y la manera en la que Internet ha convertido el sufrimiento humano en entretenimiento. En TikTok, este tipo de usuarios suele utilizar palabras o frases con significados bastante turbios para referirse al gore o a contenido violento. Frases como el machete, pasa contexto o eres sensible. Se han vuelto comunes dentro de este tipo de comunidades, donde muchas veces intentan disfrazar el morbo como si fuera humor o simple curiosidad. La realidad es que muchos de estos usuarios actúan con una inmadurez enorme. Desde la comodidad de sus camas, se burlan de tragedias reales que destruyeron familias, parejas y vidas completas, olvidando que detrás de cada video o imagen existe una persona real que sufrió. La muerte de alguien no da risa, ni debería convertirse en motivo de celebración o burla. En situaciones así, lo mínimo que debería existir es respeto y empatía. Porque independientemente de cómo haya sido una persona en vida, ninguna tragedia debería utilizarse como entretenimiento para conseguir reacciones, visitas o risas vacías en Internet. Y hay personas que intentan justificar todo esto diciendo que solo es humor negro y que no es para tanto. Pero, ¿desde cuándo el humor consiste en burlarse de la muerte de una persona? ¿Desde cuándo normalizar tragedias humanas se volvió algo gracioso? Decir que todo esto es simplemente humor no lo hace divertido ni aceptable. Al contrario, demuestra una enorme falta de empatía y una desconexión total con el dolor ajeno. Porque detrás de cada video, imagen o noticia, existió una vida real. Existieron familias, amigos y personas que quedaron marcadas para siempre por una tragedia. Y muchas veces, quienes se burlan de este tipo de situaciones, lo hacen porque jamás han vivido algo parecido. Nunca han sentido la pérdida de alguien cercano, ni el impacto emocional que deja una tragedia real en la vida de una persona. Internet ha hecho que muchas personas olviden que el sufrimiento humano no es contenido, no es entretenimiento y mucho menos una razón para conseguir risas o atención. Muchas personas se preguntan por qué existe gente capaz de burlarse de tragedias humanas o consumir contenido gore como si fuera entretenimiento. Y la realidad es que no existe una sola respuesta. En muchos casos, Internet ha desensibilizado tanto a las personas, que dejaron de ver el sufrimiento humano como algo real.
Ya no ven familias destruidas, dolor o pérdidas. Solamente ven contenido. Otras personas lo hacen únicamente para llamar la atención, conseguir visitas, reacciones o sentirse aceptados dentro de grupos donde el morbo y la falta de empatía son vistos como algo gracioso. También existen personas que utilizan el humor negro como una excusa para justificar cualquier cosa, incluso burlarse de tragedias reales. Pero existe una gran diferencia entre hacer una broma y perder completamente la humanidad frente al sufrimiento ajeno. Porque el verdadero problema no empieza cuando alguien ve contenido fuerte. El verdadero problema empieza cuando la tragedia humana deja de generar empatía y comienza a convertirse en entretenimiento. A continuación, les mostraré un ejemplo de este tipo de contenido que circula diariamente por internet. Aclaro que el objetivo de este video no es promover, romantizar ni hacer entretenimiento con este tipo de material. Todo lo contrario. La intención es mostrar la clase de contenido que muchas personas han comenzado a normalizar, ignorando completamente el impacto psicológico y humano que existe detrás de estas situaciones. Y sinceramente, es increíblemente inhumano. Quiero aclarar que existe la posibilidad de que este tipo de publicaciones sean simplemente regebait, es decir, contenido creado únicamente para provocar enojo, polémica o reacciones exageradas en internet. Pero incluso si ese fuera el caso, seguiría estando completamente mal. Porque usar tragedias humanas, muertes o sufrimiento real como una herramienta para conseguir atención, visitas o interacción, demuestra hasta qué punto algunas personas han perdido la empatía dentro de las redes sociales. Y lo peor de todo no es solamente el video. Lo verdaderamente preocupante son los comentarios. Personas burlándose, haciendo bromas absurdas y diciendo idioteces sobre una situación que, en realidad, es una tragedia humana. Según lo que se explica en el video, un hombre asesinó a otro hombre. Tiempo después, los amigos de la víctima decidieron matar al hijo discapacitado del responsable únicamente para hacerlo sufrir de la misma manera. Y sinceramente, eso es una completa atrocidad. Sí, lo que hizo el hombre estuvo mal. Nadie está justificando sus acciones. Pero el niño no tenía absolutamente ninguna culpa de lo ocurrido. Castigar a una persona inocente por las acciones de alguien más no tiene ningún sentido. Es como si tu amigo robara $1 millón, lo arrestaran y lo condenaran, pero también decidieran castigarte a ti solamente por ser cercano a él. ¿Verdad que suena absurdo? Pues es exactamente la misma lógica. Y aún así, hay personas en internet capaces de reírse de algo así como si fuera entretenimiento. ¿Me pasas LOL Superman? Alguien pidió LOL Superman. ¿Qué? ¿Qué le digo? ¿Qué le dijiste? Le dije que era ¿De sensible. qué están hablando? Dice que alguien pidió LOL Superman. ¿Qué le digo? ¿Qué le dijiste? Le dije que era sensible. Pásale el machete y listo. Ya sabe del Pantera. Quiere más contexto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quiere? ¿Más contexto? Y si tal vez quiere. ¿Agua? ¿O qué tal la del? Ya sé que darle XD, ven pa' acá, le vamos a mandar un verdadero clásico que la gente se está olvidando, la del... A ver si así sigue de G. En este tipo de vídeos, el gore es tratado como si fuera algo icónico, algo que debe respetarse o aceptarse simplemente porque internet siempre ha sido así. Incluso utilizan frases como si eres sensible, mejor no entres, intentando hacer ver este contenido como algo normal o hasta importante dentro de las redes sociales. Y aunque algunos usuarios dicen que hacen esto únicamente para burlarse de las personas edis, la realidad es que eso no ayuda absolutamente en nada. Porque al final, siguen promoviendo el morbo en lugar de hablar del tema con seriedad, respeto y conciencia. No están advirtiendo sobre el daño que puede causar este contenido. Lo están minimizando. Lo convierten en algo gracioso mediante chistes, memes o incluso utilizando audios reales sacados de vídeos gore, ignorando completamente el sufrimiento real que existe detrás de esas grabaciones. Y ese es justamente el problema. Cuando una tragedia humana se transforma en meme, entretenimiento o humor de internet, las personas poco a poco empiezan a perder sensibilidad frente al dolor ajeno.
Edgys o edgy es un término de internet usado para describir a personas que intentan verse oscuras, frías, polémicas o sin sentimientos para llamar la atención. Normalmente, hacen bromas sobre temas delicados, buscan impactar a otros, dicen cosas ofensivas por humor, o actúan como si nada les afectara emocionalmente. Muchas veces creen que ser cruel es ser más maduro o más interesante, pero en realidad, casi siempre termina viéndose inmaduro o forzado. En internet, el término edgy se utiliza para describir a personas que intentan verse frías, polémicas o emocionalmente insensibles únicamente para llamar la atención. Este tipo de personas suele hacer bromas sobre temas delicados, tragedias o contenido violento con la intención de parecer diferentes, duros o sin emociones. Pero la realidad es que burlarse del sufrimiento ajeno no te hace interesante, maduro o inteligente. Solamente demuestra una enorme falta de empatía y una necesidad constante de atención. Muchas personas se preguntan por qué existe gente a la que le gusta consumir contenido gore o ver situaciones tan violentas y perturbadoras. Y aunque suene difícil de entender, la mayoría de veces no se trata de que disfruten directamente el sufrimiento humano. En muchos casos, todo comienza por curiosidad. El ser humano siente curiosidad natural por lo prohibido, lo impactante o lo desconocido. Y en internet, esa curiosidad puede llevar a algunas personas a encontrarse con contenido extremadamente violento. El problema aparece cuando ese contenido deja de generar rechazo. Algunas personas consumen tanto material gore que poco a poco se desensibilizan. La violencia deja de impactarles emocionalmente, y terminan viendo tragedias reales como si fueran simples vídeos de entretenimiento. Otras personas buscan adrenalina, impacto o emociones fuertes porque sienten que el contenido normal ya no les provoca nada. Y también existen quienes utilizan este tipo de contenido para sentirse superiores, fríos o sin miedo, intentando aparentar una falta total de emociones frente al sufrimiento humano. Pero independientemente de la razón, nunca se debe olvidar algo importante. Detrás de cada video real, existió una persona. Existió dolor, familias destruidas y vidas que terminaron de la peor manera posible. Y convertir eso en entretenimiento es una de las cosas más perturbadoras que Internet ha normalizado. Lo más lamentable de todo esto es que este tipo de contenido, aunque sea extremadamente perturbador, no es imposible de encontrar en Internet. De hecho, en muchas ocasiones puede conseguirse con demasiada facilidad. Y sinceramente, es preocupante que material tan violento y gráfico pueda circular de manera tan libre entre personas de cualquier edad, especialmente en redes sociales donde miles de usuarios lo terminan normalizando. Incluso existen vídeos que se han vuelto populares dentro de estas comunidades, siendo compartidos constantemente como si fueran parte de una cultura de Internet, cuando en realidad se trata de tragedias humanas reales. Y ese es justamente uno de los mayores problemas. Mientras algunas personas ven dolor, muerte y sufrimiento, otras lo convierten en curiosidad, entretenimiento o simples tendencias pasajeras. Las redes sociales premian el impacto. Mientras más fuerte, perturbador o polémico sea un contenido, más interacción genera. Y eso provoca que muchas plataformas terminen recomendando publicaciones cada vez más extremas. Poco a poco, las personas comienzan a normalizar cosas que jamás deberían verse normales. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta del cambio. Empiezan viendo algo por curiosidad, y terminan consumiendo violencia extrema como si fuera contenido cualquiera de Internet. Aunque muchas personas digan que no les afecta, consumir constantemente contenido gore puede provocar consecuencias emocionales y psicológicas bastante serias. Ansiedad, insensibilidad emocional, pesadillas, paranoia o una percepción completamente distorsionada de la violencia son algunas de las cosas que este tipo de contenido puede generar con el tiempo. Porque el cerebro humano no está hecho para observar sufrimiento extremo de manera constante y verlo como entretenimiento. Hoy en día, algunas personas creen que consumir contenido gore las hace más maduras, más fuertes o menos sensibles. Pero perder empatía frente al sufrimiento humano no es madurez. Es una señal preocupante de deshumanización. Internet hizo que muchas personas olvidaran algo muy importante. Detrás de cada video, existió una vida real. Y cuando una sociedad comienza a reírse del sufrimiento humano, el verdadero problema ya no es solamente el gore. El verdadero problema es la humanidad que estamos perdiendo. Actualmente, este tipo de contenido puede terminar llegando incluso a menores de edad con demasiada facilidad. Y ese es uno de los problemas más preocupantes de todo esto.
Muchas personas consumen, comparten y normalizan contenido gore sin pensar en el impacto que puede provocar en quienes lo ven, especialmente en jóvenes que todavía están formando su manera de pensar y entender el mundo. Lo peor es que Internet ha convertido este tipo de contenido en algo cada vez más accesible, disfrazándolo de humor, memes o simples tendencias pasajeras. Y mientras algunos se ríen o hacen bromas sobre tragedias humanas, otros terminan perdiendo sensibilidad frente al dolor ajeno sin siquiera darse cuenta. Pero tranquilos, personas así de enfermas no durarán mucho. Y para finalizar, solamente quiero darle un mensaje a esa comunidad tan enferma que existe dentro de Internet. ¿Quién les dio el derecho de reírse del sufrimiento ajeno? ¿Quién les dio el derecho de utilizar tragedias humanas para conseguir vistas, likes, atención o aprobación de otras personas? Nada de eso los hace graciosos, interesantes o diferentes. Lo único que demuestra es una enorme inmadurez y una completa falta de empatía. Y lo peor es que muchos intentan justificarse diciendo que solo se burlan de los edgys, cuando al final terminan comportándose exactamente igual. Porque cuando conviertes el sufrimiento humano en humor, morbo o entretenimiento, dejas de actuar como una persona consciente del impacto real que tienen esas situaciones. Y muchos se preguntarán, ¿realmente una persona así puede cambiar? Y la respuesta es sí. Sí se puede cambiar. Pero para hacerlo, primero hay que dejar atrás todo aquello que alimenta esa mentalidad. El morbo, la necesidad de atención, el orgullo y la desesperación por encajar en comunidades dañinas. Porque cambiar no se demuestra con palabras. Se demuestra con disciplina, con acciones y con la decisión de dejar de normalizar cosas que dañan tanto la mente como la empatía humana. Y sí, salir de ese tipo de contenido puede ser difícil para algunas personas. Pero eso no significa que sea imposible. Cada intento por alejarse de esa mentalidad cuenta. Incluso cuando parezca que no hay avances. Con el tiempo, una persona puede entender algo muy importante. No vale la pena aprovecharse del sufrimiento ajeno solo para conseguir atención, likes, aprobación o reconocimiento en Internet. Haz las cosas principalmente por ti, por tu bienestar y por convertirte en alguien mejor. Y si crees en Dios, recuerda esto. Dios conoce tu corazón, conoce todo lo que has vivido y sabe que todavía puedes cambiar. Cambiar por Jesús, por ti mismo y por el bien de la humanidad, siempre será mejor que seguir perdiéndose dentro de la oscuridad de Internet. Y eso sería todo por el video de hoy, chicos. Espero que esta reflexión les haya gustado y, sobre todo, que haya dejado algo positivo para pensar. Y si de verdad te nació apoyar este video desde el corazón, puedes suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos videos, dejar tu like y compartir este mensaje con alguien que creas que necesita escucharlo. Nos veremos en un próximo video, si Dios lo permite. Chau.